Hola, hoy quiero contarte todo sobre el tema del piercing en el ombligo. Mi nombre es Steve Pierce, soy perforador desde hace más de 20 años y hoy aprenderás todo lo relacionado con este tema. Primero que nada, ¿cuáles son los requisitos para un piercing en el ombligo? En realidad, no son muchos. Tienes un ombligo y en general eso funciona. De hecho, hay algunos ombligos que tienen una forma un poco diferente. Esto depende, por supuesto, de cómo se forme el cordón umbilical después del parto. Algunos tienen un poco de bultos, otros pueden haber tenido una hernia umbilical. Entonces, siempre se debe decidir y evaluar de manera individual, examinar y luego decidir si es posible o no. En principio, casi cualquier ombligo se puede perforar. Sin embargo, hay algunos ombligos que están predispuestos a tener una mayor tendencia a que se salga el piercing. Siempre lo explico un poco. En sección transversal, imagínense que esta es la pared abdominal y que el abdomen está dividido a la mitad. Y se imagina que la mayoría tiene una especie de bolsa o un tipo de delantal en el ombligo. Y luego se introduce así y se perfora prácticamente aquí. Y eso es cuando se perfora este pliegue. Es maravilloso que se mantenga. Sin embargo, en algunos casos, no es como se dijo, este pliegue, sino que el ombligo simplemente entra desde la pared abdominal y entonces puede suceder que, si ahora coloco un arete en el ombligo, genere tensión y generar tensión en un piercing es casi siempre una garantía de que existe el riesgo de que se salga, debido a que estoy generando tensión y el ombligo no está tranquilo y relajado. Tan pronto como genero tensión, existe, como se dijo, el riesgo de que el cuerpo expulse el piercing. Como se mencionó, se debe considerar de manera individual. Básicamente tienen una piel ligeramente superpuesta. En la parte superior del ombligo, en realidad, no hay ningún peligro. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo? Hay quienes quieren un arete en la parte superior del ombligo o uno en la parte inferior. Aquí también se aplica lo mismo. Por lo general, un piercing en el ombligo inferior suele tener más riesgos, porque no tiene un pliegue, sino que es simplemente piel. Al perforar, también existe el riesgo. Por un lado, suele tardar más en sanar. Esto también se debe a que la cintura del pantalón tiende a presionar la parte superior de la bola al sentarse. Por eso, generalmente, la curación tarda más. En segundo lugar, un arete que no se perfora a través del pliegue de piel, por así decirlo, sino que atraviesa toda la piel, es más o menos un piercing superficial, tarda más en sanar y existe el riesgo de que se salga, pero se debe evaluar de manera individual y en realidad no debería ser un problema para la mayoría. Por supuesto, también es un poco importante, sin querer ser discriminatorio, la corpulencia del cuerpo, por supuesto. Si alguien tiene mucho peso corporal, suele ser muy difícil, ya que el ombligo no siempre se reconoce como tal. Es decir, también existe el riesgo de que, digamos, si alguien tiene mucho tejido abdominal y se marca el ombligo cuando la persona se acuesta, en realidad es un piercing en la pared abdominal en lugar de un piercing en el ombligo. Y luego, debido al sudor, la cicatrización de la herida también se ve algo afectada. Pero como se dijo, se debe considerar de manera individual y entonces un perforador debería poder decidir bien. Así que los requisitos y antes de perforar. Entonces, los requisitos, primero la pregunta que se hace muy a menudo, ¿a partir de qué edad podemos perforar en 2001? En Alemania, por lo general, se permite perforar el ombligo a partir de los 14 años. El cuerpo todavía está en crecimiento. Yo diría que lo mejor sería a partir de los 16 años, porque a esa edad ya no ocurren grandes saltos de crecimiento. Entonces, tiende a ser, digamos, más fácil. ¿Qué tipos hay? Como ya se mencionó, algunos quieren arriba, otros prefieren abajo. También hay cosas muy extravagantes a la derecha, a la izquierda, en horizontal. También aquí, como se dijo, la mayoría son piercings superficiales y no verdaderos piercings en el ombligo, que a veces pueden salirse o la cicatrización de la herida se ralentiza. Lo que también se pregunta con frecuencia es si se puede anestesiar un piercing en el ombligo. No. Sí, siempre es muy difícil. Así que, en principio, anestesiar es un tema complicado en Alemania. Por supuesto, solo podemos usar anestésicos tópicos. Por ejemplo, se puede aplicar una crema EMLA que se vende sin receta, la cual adormece superficialmente. Sin embargo, llegamos mucho más profundo, por lo que generalmente aún duele. Un poco no ha matado a nadie. Se pueden anestesiar muy bien las mucosas, ya que existen sprays de lidocaína que actúan.
de manera muy rápida y efectiva. El ombligo, en realidad, no es la única forma de anestesiar realmente un ombligo. Sería con una jeringa. En general, no se nos permite hacer esto, a menos que el perforador sea un profesional de la salud. Por eso no habrá mucho en ese aspecto. Pero siendo completamente honesto, si hago una punción y luego introduzco la aguja e inyecto un líquido, eso generalmente duele más que el segundo que dura el piercing en el ombligo. Por eso no es necesario. Muchas personas ya lo han considerado. Primero, una frase. Por lo general, tenemos lo que se llaman bubbles. Se les llama Bananenbubbles. Así que un babel es siempre una barra con dos bolas. Como en la lengua, es un babel. Esto es un banana babel, quizás ya lo hayan visto antes. En este caso hay una bola arriba y otra abajo. Generalmente la parte superior es un poco más grande y la parte inferior es un poco más pequeña. En el caso de un piercing bilateral, es decir, arriba y abajo, normalmente hago esferas del mismo tamaño, colocando 4 en total. Algunos lo giran, eso depende de cada uno. Lo que realmente desaconsejamos son los anillos. Eso fue en realidad. Permítanme hablar brevemente sobre la historia del piercing en el ombligo, porque de hecho, el piercing en el ombligo es uno de los piercings que ha hecho que los piercings sean conocidos en general. Y tiene que ver con el video Crying de Aerosmith. Ahora, por favor, no me lo tomen al pie de la letra. En algún momento de los años había una escena donde una chica se hacía un piercing en el ombligo y de hecho ese fue el comienzo del auge de los piercings modernos actuales. No proviene de la prehistoria ni de lo que hacen algunos pueblos, algunas tribus indígenas. De hecho, ese fue el comienzo del piercing moderno y ha establecido el entusiasmo. Sin embargo, allí se coloca un anillo y desaconsejamos categóricamente los anillos. Hay muchas razones para esto. Por un lado, el anillo gira todo el tiempo. Eso significa que entran gérmenes y bacterias. Un piercing, en cambio, se mantiene muy quieto. Lo siguiente es que cuando tengo un anillo puesto, este anillo siempre debe estar recto, porque eso significa que tan pronto como el anillo no esté bien colocado y se desplace automáticamente hacia un lado debido a los pantalones o de otra manera a la derecha o a la izquierda, el canal de perforación se ajustará. Es decir, si más tarde vuelven a poner un tapón normal, no se ajustará correctamente, sino que existe el riesgo de que eventualmente se coloque de manera inclinada. 2001, es decir, si se pone un anillo, en realidad se tendría que estar enrollando constantemente una especie de toallita o papel absorbente y colocándola en el anillo para que éste se mantenga recto. Por favor, no lo hagan en absoluto. También más tarde lo mejor es que no. Estos anillos realmente tienen el problema de que deforman su canal de perforación. No es la primera vez que experimento que existe el riesgo de que el tapón se haya colocado de manera torcida y en ocasiones el tapón se ha desplazado, se ha movido y en algún momento se ha quedado así o en la otra dirección. Así que todos lo hemos visto. Mejor dejemos las burbujas dentro, las bananas, así están en el lado seguro. Ahora, pasemos a la perforación en sí. La pregunta siempre es, ¿duele? De hecho, yo tengo incluso 2 piercings en el ombligo. Es realmente soportable, así que no tienen que preocuparse, y todos han sobrevivido. Y en general, también es algo muy rápido. 2001, así que necesito quizás 1 segundo para perforar y el piercing completo lo termino en 20 segundos. Entonces, siempre surge la pregunta. De hecho, tuve una discusión en la que mi hermana dijo que un piercing en el ombligo no debe sangrar. Totalmente absurdo. Yo siempre digo que solo hay 3 tipos de personas que no sangran. Son las personas que tienen presión arterial baja, las que han bebido muy poco o los muertos. Cualquier ser humano mortal que vive también sangra. El sangrado posterior es normal, a veces un poco más fuerte. Todo es normal. No se preocupen por eso. En caso de que haya un sangrado prolongado, dejen la costra de sangre un tiempo antes de desinfectar, porque al quitar la costra pueden volver a abrirse y empezar a sangrar de nuevo. En caso de duda, es mejor dejar la costra 2 días más hasta que las células epiteliales cierren el canal de la perforación. Entonces dejará de molestar, así que aún no hay sangrado. No se preocupen, no piensen demasiado. La perforación del ombligo es inofensiva. Después de hacerla, entonces aquí es donde entran algunos factores. Por un lado, a veces sale una sustancia amarillenta. Eso es principalmente secreción de la herida, a menos que tu piercing esté grueso, rojo, caliente y duela. Y esa es siempre una frase que predico muy a menudo. No se preocupen, yo lo tengo. He sido perforador durante 20 años. Durante 15 años la gente estaba muy relajada. No sé qué ha pasado en los últimos 5 años. Alguien ha puesto tonterías en internet, cosas como carne salvaje.
son queloides. Los queloides no desaparecen por sí solos. Odio la palabra queloides. Elimínenla de su vocabulario. 2001. Lo que sucede con el piercing en el ombligo es que aparecen pequeñas burbujas en la parte inferior, como burbujas de líquido de la herida. Vienen siempre cuando el líquido de la herida no puede drenar limpiamente debido a la presión sobre el arete, y entonces generalmente se forman en la parte inferior. Esto puede suceder con cualquier piercing. Generalmente ocurre en el cartílago, a veces en el ombligo, y el líquido de la herida se acumula debajo de la piel y forma una pequeña burbuja al lado. No es carne salvaje. Por favor, no vengan a mi estudio y me hablen de carne salvaje. Realmente he desarrollado un verdadero odio hacia esta palabra. Eliminen esta palabra de su vocabulario. Los teloides pueden ocurrir en la oreja la mayoría de las veces. Esas son perforaciones salvajes que hay que cortar. Estas ampollas son suaves, lo que significa que puedo abrirlas, desinfectarlas y en caso de duda, tratarlas con Irusur o alguna otra pomada antibiótica y luego desaparecerán. Es importante preocuparse solo si está grueso, rojo, caliente y duele. Básicamente, cada piercing forma una especie de función de protección. Siempre explico que cuando el arete está ahí, el cuerpo quiere formar una especie de callosidad alrededor y crea una especie de piel protectora. Se puede ver cuando se presiona hacia afuera. Es como una piel protectora alrededor. Esta piel es normal, no es tejido cicatricial, es completamente normal. Puede suceder con cualquier piercing y es claro, en principio, es bueno y importante que si tienen preguntas, vengan sin dudarlo. Mejor preguntar una vez de más que de menos, pero la regla básica es que mientras su piercing no esté grueso, rojo o caliente, no se preocupen. Todo normal, todo genial. Ahora hay algunas particularidades. Justo cuando alguien, digamos, es un poco más rellenito, el canal de perforación es muy corto y no hay suficiente espacio hasta el extremo del arete. Puede suceder que por la mañana miren o en algún momento miren y entonces la bola superior esté un poco hundida. Entonces, como dije, lo más importante, si se ha perforado demasiado corto y luego se hincha un poco, por favor, acudan a su perforador o en este caso, probablemente a nosotros y allí coloquen una barra más larga durante unos días hasta que se haya deshinchado. El 2001 trata esto, cuando está grueso, rojo y caliente también. Si está inflamado, entonces se debería conseguir algo como Tirosur Gel en Alemania. Es una pomada antibiótica que se vende sin receta. Tirosur, una excelente pomada, unos días hasta que esté bien de nuevo. Luego se puede volver a cambiar el arete, solo hay que quitar un poco de presión del arete. Como se dijo, es mejor venir una vez de más que una vez de menos. Pero, en principio, si la bola no está metida o si la cerveza está espesa, roja, caliente y duele, todo está bien, sí, no importa si está un poco enrojecido alrededor, eso también es normal en el proceso de curación. Cuando las nuevas células epiteliales comienzan a formarse, es normal que la piel se pele por encima y se forme nueva piel. Es como una herida cortante, todo normal, sí, grueso, rojo, caliente, duele y en combinación, no por separado, sino todo junto. Justo en verano, el sudor y el cloro son factores que no le gustan a los piercings. Si te haces el piercing ahora en verano y sudas mucho o algo así, el sudor, eso siempre es una garantía de que el color se mantenga y en un piercing fresco puede inflamarse. Ahora siempre surge la pregunta, ¿qué pasa con el agua? Básicamente, el agua salada es lo mejor que pueden hacer para cualquier piercing. Es beneficiosa para la curación de las heridas, especialmente en piercings inflamados. Duele, pero ayuda. Se debe evitar el agua con cloro durante las primeras 4 semanas, ya que el cloro es muy agresivo. El agua dulce, en principio, no importa. Sería importante, por supuesto, no usar el último trapo sucio. Agua limpia, no el caldo contaminado de bacterias. Simplemente hay que prestar un poco de atención al agua. De lo contrario, en caso de duda, si no se puede evitar o si se hace algo como ir a una sauna, se puede aplicar vaselina o grasa para ordeñar en el canal de la perforación. Esto sella y no entra sudor ni cloro. Ese es siempre el consejo que damos. En caso de duda, con tratamiento de Girosur. De lo contrario, completamente normal con Octanesep. Y aquí, para aclarar un poco más, ya que me di cuenta después que olvidé mencionar algo, a menudo surge la pregunta, ¿puedo ducharme y bañarme con el piercing en el ombligo? Por supuesto, ducharse no es un problema en absoluto. Al bañarse, por favor, en realidad, el problema es que están en agua sucia al bañarse. Esto significa que, por favor, si es posible, eviten bañarse durante las primeras 4 semanas. De lo contrario, aplica vaselina o crema para peinar, si es posible, pero por favor no te bañes en las primeras 4 semanas, ya que eso implica estar en agua sucia. Olvidé mencionar eso y ahora continuamos con el video. La ropa es otro tema. Justo ha pasado la época de los pantalones de cintura alta, de los cuales no soy fan en absoluto. Me encanta la época en que los pantalones de cadera estaban de moda, porque estos pantalones de cintura alta suelen ir sobre el piercing y entonces la gente siempre se queda atascada y que eso generalmente lleva a inflamaciones o, como dije, a que el arete se haya colocado de manera torcida. Por favor, asegúrense de que no roce y no presione. En cuanto a los apósitos, no soy fanático de ellos. Déjenlo al aire libre.
Tomaré el ejemplo de cuando te cortas un dedo, pones una curita y después de 1 o 2 días la quitas. Entonces verás que está tan extrañamente blanda y tan extrañamente asquerosa. Esto también sucede con el piercing. El sudor favorece las inflamaciones. Es mejor dejar el piercing al aire libre, a menos que practiquen un deporte y exista el riesgo de que se queden enganchados, por ejemplo. Entonces es mejor cubrirlo para que nadie se quede enganchado, pero por lo demás, realmente déjenlo al aire libre o sangrará después. Por supuesto, eso está claro. De lo contrario, siempre déjalo al aire libre, permite que le llegue aire, puede secarse y siempre es lo mejor. Así que, cuidado. Recomendamos Prontolint u Octene-Sept, un desinfectante de heridas sin alcohol. Simplemente hay que quitar un poco la costra, 2 o 3 veces al día, rociar con el hisopo y luego moverlo un poco hacia arriba y hacia abajo para que el producto entre en el canal de la perforación. De lo contrario, dejarlo en paz es realmente lo mejor que pueden hacer. La inflamación, como he dicho, es importante. Pene, rojo, caliente, duele. Solo en combinación, tratar adecuadamente con tirosurgel o un gel antibiótico comparable, de lo contrario. Sí, en caso de duda, siempre hay que acudir a un médico. Es muy importante. Aquí no ofrezco asesoramiento médico, sino solo un asesoramiento basado en experiencias. Debo decir esto siempre por razones legales. En caso de duda, siempre acude a un médico para que lo revise. Por supuesto, si se retrasa demasiado en tratar la inflamación, puede suceder que, aunque nunca se haya experimentado el peor de los casos, el Internet no está del todo equivocado al decir que una inflamación puede afectar también la pared abdominal. Sin embargo, realmente no se debe esperar tanto. Si realmente tienen dudas, es mejor que vengan una vez más a vernos. Y si ahora no hay nadie disponible en su perforador, en caso de necesidad, vayan al médico, él les recetará antibióticos y lo quitará. Los piercings inflamados no siempre son lo correcto, ya que deben tener en cuenta que tienen un canal de perforación y ahora hay una inflamación. El tapón mantiene el canal de perforación abierto. Si quitas el tapón, se cierra arriba y abajo y la inflamación puede quedarse dentro. Es decir, en el peor de los casos, podría suceder que la inflamación se inflame desde adentro después de años. Por lo tanto, se recomienda una evaluación caso por caso. Retirar piercings inflamados no siempre es lo correcto. Sí, con eso. En realidad he terminado con el tema de los piercings en el ombligo. Si tienen preguntas, no duden en escribirnos. Nuestros clientes siempre reciben una hoja de cuidados en nuestro estudio. Hay una hoja de cuidados, todo está escrito en la actualidad y por supuesto también tienen la opción de nuestra aplicación para teléfonos inteligentes de Steve Pearce que está disponible en Google Play y en la App Store. Simplemente ingresen Steve Pearce, allí encontrarán información sobre cada piercing que les explico. También estos videos están incluidos y pueden escribirnos en cualquier momento. Eso es todo por ahora, mis queridos. Steve Pearce es mi nombre. Me despido y les deseo todo lo mejor.